Hay historias que no duelen ni una sola vez. Siguen resonando en nuestro interior, como pidiendo respuestas que nunca llegan. ¿Qué harías si la persona que amas te engañara con tu mejor amigo? Peor aún, ¿y si después de todo volviera, arrepintiéndose? Esta no es solo una historia sobre la traición, se trata de un nuevo comienzo, perdón y amor propio. Porque a veces el mayor desafío no es avanzar, es reconstruirte cuando todo en lo que creías se desmorona. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede parecer mía, pero bien podría ser tuya también. ¿Sabes cuando confías tanto en alguien que ni siquiera consideras la posibilidad de que te traicionen? Fue así conmigo. Tenía a mi lado a dos personas a quienes consideraba parte de mi fundación. Ella, el amor de mi vida, y él, mi mejor amigo desde pequeño. Crecimos juntos, compartimos momentos, secretos, caídas y victorias. Y ella, bueno, ella era esa persona que yo veía como el futuro. Hice planes, soñé despierta, creí que la vida por fin iba por el buen camino. Pero estaba completamente equivocado. Empezó sutilmente, pequeñas actitudes, risas intercambiadas que antes no existían, cierta tensión en el aire que fingí no notar. Pensé que estaba solo en mi cabeza. Tal vez celos, inseguridad de mi parte o tal vez demasiada interpretación. Pero en el fondo, algo ya estaba roto y lo sentí. El golpe final llegó un sábado. Llegué a su casa por sorpresa. No era una fecha especial, solo quería sorprenderte, pasar el fin de semana juntos, matar las ansias. Tomé flores, llegué con una sonrisa en mi cara, pero me fui con el corazón hecho pedazos. Vi a ambos, juntos, en el sofá donde tantas veces nos habíamos abrazado. La ropa estaba un poco desorganizada, su mirada se perdió y él simplemente bajó la cabeza. Ni siquiera tuvo el coraje de enfrentarme. Y en ese segundo, todo se vino abajo. Lo que construí con ella, la amistad de años con él, todo se convirtió en polvo. Era como si el suelo hubiera desaparecido. Y lo peor, ninguno de los dos dijo una palabra. Salí sin gritar, sin pelear, sin tirar nada. Me acabo de ir, porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier explosión. Pero dentro de mí, ese día comenzó una guerra entre el amor, la ira, la desilusión y el deseo de no volver a confiar en nadie nunca más. ¿Y tú, alguna vez has sentido el dolor de ser traicionado por dos personas que juraron estar a tu lado? Después de ese día, todavía pensaba que en algún momento ella me buscaría. No para volver atrás, no para justificarse, pero al menos para decir algo, cualquier cosa. Esperaba un mensaje, una llamada, una disculpa. Una señal de que tenía al menos una pizca de respeto por nuestra historia, pero lo que recibí fue silencio, frío, cruel, corte. Ella simplemente desapareció. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido, y lo más increíble fue verlos a los dos ahí afuera, juntos, como si nada hubiera pasado. Fotos en redes sociales, sonrisas forzadas, pies de foto vacíos. ¿Y yo? Yo estaba allí, intentando juntar las piezas, tratando de entender dónde me equivoqué, qué no hice, qué debería haberme dado cuenta antes. Culparme por algo que, en el fondo, no fue culpa mía. La verdad es que su silencio fue más doloroso que la traición. Porque cuando alguien te traiciona, al menos te demuestra que no sirve, pero cuando alguien te ignora, te trata como si fueras invisible, es cuando comprendes que fuiste descartado como si fueras nada. Y eso duele en un lugar que ni siquiera tiene nombre. Cada día que pasaba, la falta de una explicación me carcomía. Era como si la historia hubiera sido borrada solo para ella, pero para mí ella todavía estaba viva, repitiendo en tu cabeza, haciendo eco en los rincones de mi memoria. Reviví las conversaciones, los buenos momentos, los planes, y luego recordé la escena final. Ellos dos en el sofá, fingiendo que era amor. Pero ¿sabes qué es lo que más me dolió? Es solo que incluso con todo este dolor, una parte de mí todavía estaba esperando una respuesta, un mensaje, un lo siento, algo que me sacaría de dudas.
porque su silencio no solo mató lo que teníamos, me dejó atrapada en una pregunta que nunca tuvo respuesta. Intenté aguantar, juro que lo intenté, pero el dolor dentro de mí se convirtió en un grito atrapado, un nudo en la garganta que no podía liberar. Días después de todo lo sucedido, después de tanto silencio de ella, decidí buscarlo, mi mejor amigo, el chico que compartió conmigo su infancia, historias, secretos y planes. Si alguien me debía una explicación, era él. Quedé con él en un lugar neutral para evitar un escándalo. No quería pelear, solo quería entender. Quería saber de él por qué. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué con ella? ¿Por qué esconderse? La conversación comenzó fríamente e incluso pareció aliviado de que lo hubiera seguido. Pero lo que me dijo fue como si me hubieran vuelto a dar un puñetazo en el pecho. Las cosas simplemente sucedieron, hermano. No planeamos nada. Simplemente sucedieron. ¿Sucedió entonces de la nada? Como si traicionar a un hermano fuera algo que simplemente sucede, como tropezar en la calle o olvidar el celular en casa. Lo peor fue ver que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento verdadero. Habló con el tono de alguien que intenta justificarse, pero sin verdadero remordimiento, sin empatía, ningún peso sobre tu conciencia. Era como si el error hubiera sido leve, aceptable, como si creyera que la vida simplemente iba por otro camino y eso era todo. En ese momento, me di cuenta de que el vínculo entre nosotros ya se había roto mucho antes de lo que imaginaba, que había dejado de verme como un amigo mucho antes de darme la espalda. Y yo, como un idiota, todavía lo consideraba un hermano. La moneda cayó ahí. La verdadera amistad no traiciona. No te duele la espalda. No quiero lo que otro tiene. No destruyas lo que el otro ha construido. De esa conversación salí peor de lo que llegué. Porque lo que me mató allí no fue la traición en sí, fue la frialdad. Fue descubrir que para él todo era normal. Sucedió, dijo, como si destruir la confianza de alguien fuera algo así de sencillo. Fueron meses de silencio. Ya estaba intentando reconstruir mi vida, incluso con los pedazos todavía esparcidos por el camino. El dolor ya no quemaba tanto, pero dejaba marcas. En cada lugar por el que pasé, en cada recuerdo que tuve, ella seguía ahí, aunque estuviera ausente. Incluso si está en silencio, aunque sea con otra persona, hasta que un día, de la nada, reapareció. Era una tarde normal. Estaba saliendo del trabajo cuando vi su nombre iluminarse en la pantalla de mi celular. En ese momento, mi corazón se detuvo. La mente retrocedió en el tiempo. Pensé en ignorarlo, en fingir que no lo veía. Pero la curiosidad, o quizás la herida aún abierta, se apoderó de mí. Respondido. Su voz tembló, y me di cuenta de que ella no me estaba llamando por impulso. Era algo que había estado ensayando durante mucho tiempo. Nos reunimos días después. Ella llegó diferente, sin maquillaje, con la mirada pesada, como si el tiempo también le hubiera pasado factura. Y luego, ella habló. Dijo que lo lamentaba, quien descubrió que él no se parecía en nada a lo que ella imaginaba, que mientras yo daba amor, él hacía promesas vacías, que extrañaba mi calma, la forma en que la trataba, que yo era cierto, y él solo se dio cuenta de ello después de perder. Pero la parte que me rompió fue cuando ella dijo, no te merecías eso. Me dejé llevar y pagué el precio. En ese momento, por mucho que una parte de mí quisiera gritar, chillar, decir que ella había acabado conmigo, me quedé en silencio, porque el tiempo enseña. Y lo que aprendí es que no todo arrepentimiento viene con el cambio. A veces la gente solo se arrepiente porque la otra persona no fue mejor. Ella esperaba perdón, quizás incluso una segunda oportunidad. Pero el daño ya estaba hecho. Yo era otra persona, un hombre remendado por el dolor, moldeado por la decepción. Y aunque todavía había sentimiento, estaba rodeado de muros que ella misma construyó. ¿Y tú le creerías a alguien que te abandonó y luego regresó diciendo que se arrepentía? Pensé que estaba preparado, que escuchar algo de ella ya no me sacudiera más. Pero fue en ese encuentro, en esa conversación pesada, que algunas palabras
Atravesaron todas mis defensas, palabras que resuenan hoy incluso después de todo. Entre una lágrima y otra, con la voz temblorosa y los ojos hundidos en el arrepentimiento, dijo algo que me marcó. Cambié a un hombre que me amaba por uno que solo quería usarme. En ese momento, todo quedó en silencio dentro de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La miré llorando frente a mí, tratando de remendar con palabras lo que ella misma destruyó con acciones. Pero lo loco es que no me sentí enojado. No lo siento, sin ganas de abrazar. Simplemente me sentí vacío, porque entonces entendí. Ya no se trataba de lo que ella sentía. No se trataba de su arrepentimiento ni del sufrimiento que decía estar experimentando. Se trataba de mí, sobre lo que merecía. Y lo que merecía, en ese momento, era la paz. Fue respeto. Fue empezar de nuevo sin cargar con los restos de alguien que solo me valoró cuando perdió. Durante mucho tiempo esperé a que ella reconociera lo que hizo, que sentiste en tu piel lo que yo sentí. Y ahora que esto pasó, me di cuenta de que ya no hacía ninguna diferencia. El perdón que quería escuchar ahora sonaba pequeño. Demasiado tarde, porque el hombre al que abandonó hace meses ya no existía. En su lugar estaba alguien que aprendió por las malas que el amor, cuando es verdadero, nunca se convierte en una duda. Nunca se convirtió en traición. Sus lágrimas no me conmovieron. Sus palabras me duelen, sí, pero como si alguien tocara una cicatriz que ya se ha cerrado. Salí de esa reunión sin enojo, sin dolor, pero también nada de amor. Porque a veces solo entendemos nuestro valor cuando ya no sentimos nada por quienes nos hicieron olvidarlos. Después de que ella se fue por segunda vez, ahora, llevándose consigo su propio arrepentimiento, me encontré sola de nuevo. Pero ya no era el mismo tipo de soledad que antes. Esta vez fue diferente. Era una soledad más tranquila y honesta, y fue en ese silencio que entendí. El perdón que realmente importaba no era el que necesitaba darle a ella, ni a él. Era lo que necesitaba para darme. Durante mucho tiempo cargué con una culpa que no era mía. Me pregunté qué hice mal, dónde fallé, porque no fui suficiente, y eso importaba. Me consumió, hasta que, poco a poco, me di cuenta de que el mayor dolor no era la traición, sino mi incapacidad de perdonarme por haber amado tan ciegamente, por confiar demasiado, por ceder sin reservas. Yo era sincero, y eso nunca fue un error, pero en ese momento no podía verlo así. Empecé a comprender que culparme a mí mismo era solo otra forma de mantener vivo el dolor. Era como si estuviera reviviendo lo que ambos me hicieron todos los días. Y entonces una noche, sin público, sin mensaje, sin promesas, dije en voz alta: me perdono a mí mismo. Me perdono por creer en alguien que no lo merecía, por llamar hermano a alguien que me apuñaló por la espalda, por dar lo mejor de mí a quienes no supieron valorarlo. Y más que eso, me perdono por tardar tanto en comprender que nada de esto definió mi valor. Perdonarme a mí mismo fue el primer paso para reconstruirme, porque solo podremos avanzar cuando soltemos el peso de la culpa. Y en este proceso, comencé a mirarme con más compasión. Comencé a tratar mi propio corazón con el cuidado que merecía desde el principio. No necesitaba que ella me amara de nuevo, ni siquiera si se arrepintiera. Solo necesitaba abrazarme a mí mismo. Y fue en ese momento que me di cuenta que la verdadera curación comienza desde adentro hacia afuera. ¿Y tú, alguna vez has tenido que reconstruirte después de una decepción que casi te destruye? Hoy cuando miro hacia atrás, no es con ira, ni siquiera tristemente. Es con una especie de madurez silenciosa que solo el tiempo es capaz de aportar. Ese dolor que una vez me dejó en el suelo, hoy se convirtió en un recuerdo, no para volver a lastimarme, sino para recordarme quién era y en quién me convertí después de todo esto. Porque la verdad es que en medio del caos renací, no de una manera bonita o mágica. Fue en la lucha, en las lágrimas tragadas, en la almohada mojada, en la falta de respuesta. Fue entonces cuando entendí que solo descubrimos nuestra propia fuerza
cuando no tenemos a nadie más en quien apoyarnos. Y así es exactamente como aprendí a estar solo, sin ella, sin él, sin la falsa idea de que el amor necesita del otro para existir. Perdonar no fue fácil, pero lo más difícil fue aceptar que el perdón no es para quienes te lastiman, es para ti, porque mientras cargas con dolor, ira, es como si todavía estuvieras atrapado en esa escena, en ese momento, en esa versión de ti mismo que ya no existe. Y ya no quería vivir así, quería seguir, en verdad. Entonces sí, lo perdoné, pero no para volver a estar juntos, para no olvidar. Perdoné para liberar, para soltar la cadena invisible que me mantenía atada a algo que ya había terminado. Y cuando hice eso, algo dentro de mí cambió. Empecé a respirar de manera diferente, ver la vida con otros ojos, para respetarme más. Hoy agradezco todo lo que he vivido, no porque fuera hermoso, sino porque me moldeó. Aprendí a escucharme a mí mismo, reconociendo las señales, no cancelarme para quedarme con nadie. Crecí, me convertí en alguien más atento, más consciente, más fiel a mí mismo. Y eso nadie más me lo puede quitar. Y tú que ahora me escuchas, ¿perdonarías a alguien así? ¿O elegirías seguir adelante con el corazón en paz?